para orientarlo acerca también para instruirlo acerca de cómo conducirse dentro de la grey y con los hermanos, bendito sea Dios. Es decir, que aquí Pablo le va a enseñar a Timoteo todo lo que tiene que ver con la comunidad eclesiástica, cómo él debe conducirse, bendito sea Dios. Dice que parece ser que Timoteo era un pastor muy joven en ese entonces, pero tenía un carácter un poco débil. Parece que se dejaba manejar un poco, bendito sea Dios. Y por esta causa, Pablo le escribe esta carta para que él sea firme, bendito sea Dios, y que cuando tome decisiones sea con una firmeza, bendito sea el Señor. Y me gusta mucho esta carta porque esta era una situación terrible que se estaba viviendo dentro de la iglesia que Timoteo estaba pastoreando, bendito sea Dios. Y si usted y yo vimos la carta anterior que Pablo le escribe, vemos que él se estaba moviendo dentro de esa iglesia en Éfeso, bendito sea Dios. Que esa iglesia, usted sabe que tenía falsas enseñanzas, como era el gnosticismo, bendito sea Dios, perdón hermano. Era el gnosticismo. El gnosticismo estaba dentro de esa iglesia. ¿Y qué significa gnóstico? Gnóstico significa conocimiento. Pero el conocimiento de ellos era un conocimiento fuera de lo normal, fuera de lo común. Ellos no creían en la deidad de Cristo, los gnósticos. Ellos creían que había una cadena de ángeles que iban descendiendo en escala, que un Dios tan santo no podía comunicarse con lo que era carne. La materia para ellos era esencialmente mala. Ellos no creían, ellos pensaban, ellos decían que Cristo, el que murió ahí, no era Cristo, que ese había sido un hombre más que había muerto. ¿Por qué? Porque ellos decían que como un ser espiritual va a ligar con algo tan malo como es la materia, como es la carne. Entonces ellos habían propagado dentro de las iglesias esta enseñanza, bendito sea Dios. Y esto era un peligro que acechaba y amenazaba la iglesia de Éfeso, que fue donde Pablo deja a Timoteo encargado de esa iglesia, bendito sea Dios. Y también lo anima. Como quien dice aquí, Pablo le va a enseñar a Timoteo lo que es la teología pastoral. Le va a enseñar cómo conducirse dentro de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer con la falsa doctrina, con la falsa enseñanza? ¿Cómo debe lidiar él con cada una de esas cosas que estamos pasando dentro de la iglesia? Pero yo sé que la semana pasada ustedes aprendieron un montón. Bendito sea Dios. Porque la gloria de Dios tiene hermanos que de verdad que son buenos en esto. Bendito sea Dios. Me gusta mucho el empiece de la carta de Pablo. Bendito sea Dios. Porque Pablo comienza con una instrucción, dándole gracias a nuestro Señor, dándole gracias al Señor. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Bendito sea Dios. Aquí Pablo revela un carácter de qué, de que él fue mandado, de que él es un subalterno, de que él está por debajo, que él está siendo mandado a este ministerio, bendito sea Dios. Y comienza su carta elogiando a Timoteo, bendito sea Dios, como un hijo, bendito sea el Señor. Sabemos que Timoteo viene de una raza judía, su madre era judío y su padre era griego, bendito sea Dios. Entonces había una liga ahí, su abuela Eunice lo había instruido en lo que era el cristianismo, bendito sea Dios. Es decir, que este muchacho venía con un conocimiento. El Pablo lo trataba a él como un hijo de José. Usted ve la segunda epístola Pablo le insta a él a que vaya a verlo para ver estar preso en la cárcel, porque ya muchos habían abandonado a Pablo. Bendito sea Dios. Y él era el único que Pablo anhelaba que fuera a verlo. Bendito sea el Señor.
Está prendido. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo y decirme a mí de lo que aprendió la semana pasada? Yo sé que eso es que le pasa a la enseñanza, bendito sea Dios. Porque tuvieron un hermano terrible en esto. Bendito sea Dios. Y me gusta mucho la enseñanza que Pablo le da a Timoteo. ¿Por qué? Porque le advierte contra las falsas doctrinas. Usted se va al capítulo 1, versículo 3. Si Alicia, por favor, me pudiera leer, aunque sea hasta el capítulo 6, por favor, 1, 3. Cuando comienza la advertencia contra los falsos maestros de la ley. Sí. Sí, primer espíritu la foto. 1, 3. Amén. ¿Cómo te lo ve que te quedaste en él cuando fui a Macedonia? Para que mandase a algunos que no enseñen de doctrina. Y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que educación de Dios que es por fe. Así que cargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no finida, de las cuales cosas desviándose algunos se arrastraron a la lámpara de Dios. Amén. ¿Se ve? Aquí esta gente estaban enseñando cosas, todo lo contrario de lo que Pablo le había predicado. Esta gente se había metido dentro de las iglesias con esto del gnosticismo. Esto aparece, esta corriente del gnosticismo aparece dentro de la iglesia desde el segundo siglo. Dice que así como apareció, que hubieron muchos adeptos, así desaparece. Pero mientras estaba en la olla hirviendo, se llevó muchas personas, arrastró muchas personas. ¿Por qué? Porque era una corriente filosófica, esto del gnosticismo, que dice que era interminable genealogía. El gnosticismo no solamente era el gnosticismo en sí, sino que arrastraba dentro de sí muchas cosas. Y le enseñaban falsas enseñanzas a las personas dentro de la iglesia. La materia es mala. ¿Cómo va a ser que ustedes van a creer en un Dios que siendo santo viene y se liga con el hombre? Un Dios santo no puede estar ligado con el hombre, no crean eso. Y dice, ellos les decían a las personas, hay una cadena de ángeles de menos rango, ángeles que son pecadores, le van pasando el mensaje, y así era que lo enseñaban y lo instruían a esas personas. Eso es lo que se llama gnosticismo. Ellos dicen tener un conocimiento elevado, más elevado que el conocimiento usual que Dios. Ellos le decían como un Dios siendo santo viene a morir aquí a la tierra cuando la materia es mala, cuando la carne es mala. Ellos hay un rango de ángeles que va pasando el mensaje a los hombres. Según el rango, van descendiendo de rango hasta llegar a ser unos pecadores igual que el hombre para poder comunicar el mensaje. Y esa malicia del diablo, el Señor lo reprende. Eso se metió dentro de la iglesia de Éfeso en ese tiempo. Esa corriente filosófica del gnosticismo. También estaba el legalismo. Estaban ligando la doctrina de Dios con lo legalista que eran los judíos que habían venido, se habían convertido. Pero ellos ligaban estas dos doctrinas juntas. Ellos ligaban la ley con la gracia. Y hacían un berenjenal dentro de eso, que estaban convenciendo a las personas.
y ya muchos habían sido convencidos, pero esto llega rápidamente a Pablo, donde Pablo está, y rápidamente le escribe una carta a Timoteo. Y fue informado Pablo de qué, de que esta corriente estaba dentro de la iglesia y que la obra estaba sufriendo violencia. ¿Por qué? Porque desde que estas cosas se meten dentro de las iglesias, ya la iglesia se está desviando. Ya la iglesia prácticamente está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estas personas se meten a las iglesias. Quizá hoy usted no vea un gnóstico, ellos hay muchísimos gnósticos hoy día, pero quizá usted no lo vea como en ese tiempo, pero vienen otras cosas dentro de nuestras iglesias. Que nos quieren apartar de la fe, nos quieren dar falsa enseñanza, nos quieren ligar el mundo con la iglesia, nos quieren dar una comida, ¿cómo se dice? Que está ligada, que está mala, y muchas personas que están aquí sentados le hacen caso y simplemente se van. Entonces, en ese tiempo, el peligro era que estas personas estaban acabando dentro de la comunidad cristiana. Entonces Pablo le exhorta a Timoteo que Timoteo mantenga lo que es la sana doctrina. Por eso me gusta mucho la ética paulina. ¿Por qué? O la ética de Pablo. Porque una de las cosas que le enseñaba a las personas era de Cristo. Cristo es el centro de todo. Y eso es lo primero que a un nuevo convertido se le debe dar, hermana. Cuando una persona centra a Cristo en el centro de su vida, sabe lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, muy difícil que esa persona se desvíe. ¿Por qué? Porque esa persona puso su pie sobre la tierra y sabe que nadie le puede venir hablando otra cosa que no es. Cuando usted fundamenta su fe en Cristo Jesús, lo demás viene solo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo le abre el entendimiento. Usted no ve que la misma palabra dice que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Usted ve personas aquí que no saben leer ni escribir, pero tienen una fe terrible. ¿Por qué? Porque están fundamentados en Cristo Jesús. Y esa misma fe lo hace que ellos no se desvíen en ninguna manera. Bendito sea Dios. Y esto es lo que Pablo trataba. Por eso usted ve que Pablo comienza su carta dándole una doctrina cristocéntrica total. Yo soy partidaria, hermana Kirsi, desde que la gente viene, lo primero que le meto es a Cristo. Por los 4 costados. ¿Usted sabe por qué? Porque una persona que tiene a Cristo en el centro de su vida, esa persona no va a ir ni así, ni se va para allá, ni se va para acá. Esa persona sabe qué tiene que hacer y qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque centró a Cristo en su vida. Pero si usted comienza dándole una cosa aquí, la otra allí, la otra allí, entonces la persona no va a saber. Usted sabe que hay personas que no saben, no están ubicados entre tiempo y espacio. Y la gente viene al cristianismo y se convierte porque sí, hermana Kirsi, no porque hay un fundamento de que ellos quieren ser cristianos. Y pasan una vida cristiana, ¿cómo decirle? Una vida cristiana pobre y aburrida. Mediocre. Ay, yo voy a ir a la iglesia porque sí, porque hoy tengo una falda nueva. ¿Y dónde la voy a entrenar si no es en la iglesia? Sí, como un club social. Porque es que siempre es la misma cosa. Así, comienzan así. Pero si usted dice, yo voy a la iglesia a gozar, porque hoy yo necesito de Cristo. Amén. Hoy yo necesito de Dios. Amén. Hoy yo necesito que el Señor llene este corazón. Amén. Porque hoy me siento mal, hoy me siento vacía y sé que Cristo me va a llenar. Gloria a Dios. Por eso era que me gustaba Pablo. ¿Por qué? Porque lo primero que le enseñaba a la gente era de Jesucristo. Muchas personas tenían en duda el apostolado de Pablo. Por eso usted ve que cuando Pablo comienza sus cartas, Pablo comienza diciéndole a ellos, apóstol de Jesucristo, llamado de Cristo. ¿Por qué? Porque él era un llamado, él se siente que era un subalterno, él estaba por debajo de su Señor. Y comienza diciéndole así, para que ellos vean que él no era un apóstol de otro, sino de Jesucristo. Y lo primero que le decía a ellos, lo que te enseñé, que Cristo vino, murió, y algo que me gusta más, hermana Kirsi, de esta carta, que él comienza a explicarle a la gente aquí, al mismo Timoteo, él le explica aquí, lo que más me gusta es,
Yo era un perseguidor de la iglesia, se lo dice. Yo perseguía la iglesia. Y por error, por ignorancia, no porque no supiera, sino que yo creía que estaba sirviendo a Dios y atropellé a muchos. Pero este, que antes atropelló la iglesia, ahora viene a ser un heraldo de la iglesia. El que la destruyó ahora viene a construirla. Eso es para que usted vea, diciéndole a él el cambio que Jesucristo había hecho en él. ¿Qué más de ahí se quería? El que antes andaba persiguiendo, ahora es un perseguido por Cristo, un perseguidor de Cristo. ¿Usted ve cómo esto quiso? Diciéndole a ellos que Cristo es verdadero, que el día que él iba en el camino, el Señor se lo apareció y lo llamó por su nombre, ese día él cambió. ¿Cómo se llamaba? Saulo. ¿Ahora quién es? Pablo. Entonces, todo esto él lo expone en su carta y se lo habla a Timoteo. Y me fascina, ¿por qué? Porque ¿qué quiere decir eso? Que el hombre ha cambiado. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por eso que le dice aquí, cuando usted lee el capítulo que leyó la hermana Alicia, y dice que con vana palabrería. ¿Cuántas personas usted no oye ahí predicando? Un principio que no es cristiano. Usted se va a la computadora y ve millones de predicadores, pero no le dan un principio de Cristo. Dicen cuántas cosas se le llega a la mente. Y usted dice, venga, ¿qué es lo que está predicando esta persona? Hace unos tiempos atrás, yo pongo un canal que es cristiano. No digo el nombre porque va a salir ahí, luego eso es falta de ética, bendito sea Dios. Y pongo ese canal. Y todo lo que el hombre me está hablando es de dinero. De dinero, mucho dinero. Y entra mi hijo más pequeño, él en inglés. Me dice, mami, pero él no ha mencionado a Dios. Él todo lo que ha mencionado es dinero. Aleluya. Y dice, mami, ¿cómo tú estás viendo eso? Porque me gusta mirar a ver cuál es la temática que ellos usan, la atracción, porque eso estaba lleno de gente y la gente aplaudía. Mami, no están hablando de Dios, solamente están hablando de dinero. ¿Qué estaban hablando? De la prosperidad. Si tú pones tu mente positiva, tú vas a tener mucho dinero. Yo le he puesto positiva 10,000 pesos y todavía estoy aquí. Es un peso si no lo trabaja. Usted tiene que tener una mente positiva y usted va a ser millonario. Usted tiene que dar todo para que Dios quite todo lo que usted tenía viejo y le traiga cosas nuevas. Y la gente lo entrega todo y lo da todo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene un fundamento bíblico. Quieren escuchar todo lo que a ellos les conviene. Lo que les conviene solamente. Por eso me gusta Pablo aquí cuando instruye a Timoteo. Le dice a Timoteo, esa fe, eso que tú aprendiste, eso tiene que darlo y tiene que tener un carácter firme. ¿Por qué? Porque parece que el hombre era un poquito que se dejaba llevar. Tenía un carácter un poquito blanco. Y el hombre de Dios tiene que ser firme en lo que hace y en lo que habla. Por eso usted tiene que estar seguro de la doctrina que usted tiene. ¿Para qué? Para que cuando usted se pare delante de las personas sepan que usted es cristiano. ¿Sí? Yo no sé si usted se acuerda. Un ejemplo de esto tenemos en la Biblia aquí en Aarón. ¿Usted se recuerda a Aarón cuando Moisés subió allá arriba? ¿Qué le dijeron las personas? Hicieran un becerro. Que en lo que Moisés bajara, que le construyeron Dios, entre comillas. Y Aarón se lo hizo. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dice a Dios que él no sabe hablar. ¿Por qué? Porque Moisés era tartamudo. Dios pudo haberle dicho, pues quítate de ahí porque Aarón habla mejor que tú. ¿Qué le digo? Yo voy a estar en la boca de Aarón y Aarón va a hablar por ti. Si Dios hubiese querido, hubiese llamado a Aarón. ¿Por qué? Porque tenía buen habla y podía hablar por él. Pero ¿qué pasaba con Aarón? Que tenía un carácter que se dejaba dominar por el pueblo. Y Dios no quiere marionetas. Dios quiere hombres firmes. Aleluya. Por eso era que le decía a Timoteo, lo que tú has aprendido,
Eso lo tiene que dar. La sana doctrina. Por eso procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar delante de la gente como que tú no aprendiste esto, como que es una duda. No, Cristo es real. Amén. Cristo es real. Amén. Cristo es real. Amén. La doctrina suya y mía es cristocéntrica total. Amén. Por eso era que le decían a Timoteo, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad en la boca suya y mía? ¿No es la palabra de Cristo? Amén. Es esa palabra. Entonces por eso le dice a Timoteo esta palabra. Tiene que trazarla bien. Viene Moisés y está por allá unos días buscando el rostro del Señor para que lo ayude a dirigir. Vamos a poner un segundo, un copastor. Lo deja allá abajo. Cuando Moisés baja, ¿qué pasó? El desastre más grande del mundo. Ya usted leyó la Biblia. La Biblia, ya usted la leyó. Usted ve que la gente está dada ¿a qué? La gente se entregó a los placeres mundanos, adorando ídolos. ¿Por qué? Porque mira, Moisés, en lo que tú bajabas, ellos me dijeron a mí, y yo cedí. No, usted no puede ceder. Aleluya. El hombre de Dios no vende el mensaje. El hombre de Dios tiene que tener un carácter firme. Por eso es que no todos pueden ser pastores. Gloria a Por Dios. eso es que no todos pueden enseñar. Por eso no todos pueden profetizar. ¿Por qué? Porque hay profetas que se venden. Hay profetas que usted le paga y le dicen a usted lo que usted le da la gana por una ofrenda. Pero Dios no quiere un profeta así. Dios quiere gente que cuando diga, yo te dije que diga esto, tú lo vas a decir. Amén. Tú no tienes compromiso con nadie. Solamente conmigo. Tú tiras la bomba que yo voy a recoger los muertos. Alaba. Eso es lo que Dios le quiere decir. Gloria a Dios. ¿Por qué no fue Aarón el que fue al frente? ¿Por qué? Por el carácter, era muy débil el carácter, se dejaba manejar. Entonces pone un tartamudo. ¿Qué quiere decir eso? Bástate la gracia de Jehová. Sí. Dios se va a perfeccionar en la debilidad que tú tienes. Alguna vez usted dice, pero venga, fulano es así como es, pero mira, Dios lo usa como una Gloria a Dios. debilidad. Él no debería ser pastor. Ella no debería ser maestra, o él no debería, pero Dios lo tiene ahí. ¿Por qué? Porque algo tiene esa mujer o ese hombre de Dios que a Dios le agrada, que tú y yo no lo tenemos. Yo quiero estar ahí atrás sentada, tranquilita, que nadie me moleste, pero eso no es lo que Dios quiere para mí. Dios quiere que yo esté aquí. ¿Usted sabía eso? Santo Dios. El ministerio más bueno para mí sería que me dijeran limpia la iglesia. Semanal vengo tranquilita como un mandamiento. Limpio mi iglesia y me voy para mi casa tranquila. Vengo al culto y por ahí salí. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo nos movamos. Amén. Amén. Y que tengamos carácter firme para su gloria y su honra. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Por eso era que Pablo se esmeraba en instruir a sus subalternos, a las personas que tenían su cargo, a Timoteo, a Tito, a las iglesias, bendito sea Dios. ¿Para qué? Para que estas fueran una iglesia rica. Quizás no podían ser ricas en dinero, pero ricas en la palabra de Dios. Para que ellos supieran cuando entraran esa falsa doctrina, en qué pie ellos estaban parados. Santo Dios. Mira, Timoteo, te van a decir muchas cosas que van a tratar de convencerte. Hermana Clarisol se va a dar con gente por ahí que la van a tratar de convencer de lo contrario. Santo Jehová. Pero lo que has aprendido, ponlo en práctica. Amén. Gloria a Dios. Porque van a tratar de movernos, hermana Joana. Van a tratar de movernos y le van a dar una cita bíblica que usted va a decir, bueno, esto es verdad. Pero recuérdese lo que le he dicho, un versículo no hace la Biblia, ni hace una doctrina. Por eso es que la doctrina de Cristo es verdadera, porque está respaldada por la Biblia completa, 66 libros, respaldada completa la doctrina cristocéntrica. Amén. Está aquí. Este es nuestra guía. ¿Alguien quiere decir algo? Puede levantar la mano y decirlo. No se asuste por la cámara. Gloria a Dios. Nacimos a Aleluya. borrar.
Santo Jesús, aleluya. Máximo. Santo Dios, aleluya. Hermano Máximo, diga lo que usted iba a decir. No, tranquila, Charlo, Dios le bendiga. Amén. Sí. Yo tengo Amén. en el versículo 3 de Primera de Timoteo, Pablo le pide, le exhorta, le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso. Entonces cuando vamos a Apocalipsis 2, ya vemos lo que está sucediendo en Éfeso. El Señor lo reconoce y le dice, pero algo tengo en contra de ti, que ha dejado tu primer amor. O sea que andaban las cosas ya como deslizándose, porque también habla de los Nicolaitas también, y esa secta también, que lo hay en el día de hoy, sino que tiene diferente nombre. Y de lo que yo estaba diciendo de que hay ministros que de la prosperidad, allá hay una iglesia bien grande en Houston, donde hay, bueno, en Texas entero, porque es un estado bien grande, pero allá en Houston hay una iglesia específica donde eso es lo que le predican. Y yo creo que en el lugar donde están, en la iglesia donde ellos están, que por sí es bien bonita, y se llena, se puede ver por la televisión, y ellos eso es lo que predican. Y cuando el pastor de la iglesia no está, la pastora coge el riesgo y ella es predicando eso de la prosperidad nada más. Y si tú nos das una ofrenda de $5,000 los domingos o más, el pastor no va a saludar. Tú no quedas reconocido. Ahí no hay ofrenda de $1, ahí no hay ofrenda de 5, de 100 dólares, no hay esa ofrenda. Siempre son ofrendas de $1,000 para arriba. Y si diste una ofrenda de 5,000, nada más te hacen hello y por ahí mismo siguen y después te escriben una carta que muchas gracias por la colaboración. Hay libro y eso, y es verdad como te dice. Si tenemos la mente positiva, como dicen ellos. Hace tiempo que uno la tiene positiva, porque uno está en Cristo. Pero imagínense que Dios nos dé a nosotros millones y millones de dinero. Nosotros nos olvidamos del primer amor. Nosotros no permaneceremos en lo que Dios verdaderamente cree. Nos olvidamos de las almas. Y en eso es que me quería enfatizar, en que nos olvidaremos de las almas. No, el Señor nos mandó una sola cosa, que prediquemos el Evangelio de Dios a toda criatura, para que todo el mundo sea salvo. Pero no hemos olvidado. Amén. Gracias, Dios. Lo que pasa es que su Dios es el dinero. Entonces, yo le pregunto a usted, cuando usted está lleno, ¿usted se recuerda de que tiene hambre? Usted está lleno. Usted lo que se quiere es echar a dormir para bajar esa y darse la otra. Sí. Sí. Gloria a Dios por lo que se acuerdan del que tiene hambre. Si usted y yo tuviéramos todo dinero y Dios nos diera todo dinero y tuviéramos de todo, ¿usted cree que usted y yo estuviéramos aquí? Algunos. Quizás tuviéramos, sí. Muchos, sí, por decir ya yo soy cristiano. Pero muchos estuvieran fuera. ¿Por qué? Porque su Dios va a ser el dinero y si a usted no le hace falta nada, usted no ve que cuando usted está lleno, tiene su nevera llena, Dios le da un ratico de refrigerio en prueba. Bueno, ahora yo no voy a ayunar y voy a orar porque yo estoy diciendo esa cosa. Pero cuando viene esa prueba, que esa nevera está caliente de no tener nada dentro, entonces usted dice, me voy a meter contigo. Entonces la prueba es que usted conoce a Dios. Usted no se recuerda de Job, hermano. Job lo tenía todo lo tenía. Y él oraba a Dios. ¿Por qué? Porque sus ancestros lo hacían. Y él conocía, él sabía que hay un Dios. Pero después que Job se metió Dios en esa prueba, que se le mueren los hijos, que pierde el dinero, que pierde todo. Le dice, mira, de oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Es decir, yo había oído que había un Dios, pero ahora es que te conozco cara a cara. ¿Por qué? Porque vino la escasez. Tuvo que doblar rodillas. ¿Para qué? Para él saber que el Dios estaba ahí, que estaba cerca. ¿Dónde usted conoce a Dios? No en la prueba. Si usted está todo así, bien bacano, usted tiene dinero, una ropita, usted nada más va a un closet y se tira un Prada, un Gucci. Se va por ahí, tranquilo.
la iglesia como un bacano. Está todo bien. Y sale de la iglesia y la misma cosa. Usted no ve que, ¿por qué la gente no se acerca a Dios? ¿Por qué nuestras iglesias están vacías? Esa gente viene, esa gente no sabe lo que son 3 días de ayuno ni de oración. ¿Usted lo sabía eso? Esa gente no sabe lo que es ayuno y oración muchas veces. Esa gente no sabe lo que es amanecer de vigilia. Esa gente no sabe lo que es amanecer haciéndole guerra a Satanás. Ni que Dios lo llene de su presencia muchas veces. ¿Por qué? Porque esa gente no está acostumbrada a eso. Esa gente no está acostumbrada a eso. Muchos dicen, eso era en el Antiguo Testamento que se usaba. Ya eso no se usa, de buscar a Dios. Por eso es que hay muchos evangélicos que están en que vacíos. Predican a un Dios así de pequeño, el Dios de ellos. Y usted ve que mucha teología y muchas cosas, pero poca unción. Dicen muchas palabras bonitas, estudian mucho, Dios los bendiga que estudia mucho. No estamos en contra de eso, pero aquí lo importante es la palabra acompañada de la unción. La unción es la que rompe el yugo. La unción es la que hace Amén. la diferencia. Amén. ¿Por qué usted cree que usted está aquí sentado? ¿Por qué usted cree que esta iglesia no está llena? ¿Eh? La gente no le gusta esto, la gente no le gusta la sana doctrina ya. Y ese era el problema de Éfeso. Éfeso era una iglesia próspera, tenía de todo, estaba en el centro de la ciudad, pero ¿qué pasó? Perdió el primer amor. ¿Qué le dice el Señor en Apocalipsis? Si no vendré a ti, quitaré el candelero de tu lugar. ¿Y qué hizo el Señor? Lo quitó. Váyase al mapa y búsqueme a dónde estaba la iglesia de Éfeso. El lugar específico donde estaba. Usted no lo va a encontrar, porque Dios dijo que la iba a arrancar. ¿Por qué? Porque parece que Éfeso no se arrepintió. Siguió decayendo y decayendo. El primer amor lo perdió, la iglesia desapareció. Se metieron los falsos maestros, dejaran que los falsos maestros minaran la iglesia completa. Perdieron el primer amor y se acabó todo. Y cuando usted pierde el primer amor, se va todo. ¿Por qué el mundo anda en guerra? ¿Por qué el mundo está así? Porque nadie tiene amor por nadie. Esa gente no le importa matar a un grupo de niños, como de ancianos, como de mujeres. No le importa. ¿Por qué? Porque Cristo no está en su corazón. A que usted y yo pensamos lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque usted piensa, Dios me está mirando. Y usted quisiera que le hace una maldad, como humano, usted dice, le voy a devolver para atrás. Pero como usted tiene a Cristo en su corazón, ay no, Dios me libre. ¿Usted ve cómo es? Entonces, a mí me fascina la doctrina paulina. ¿Por qué? Porque es que es Cristo total. Y cuando usted tiene a Cristo, la diferencia se hace. Y que la doctrina paulina recoge todo. Usted no ve como Pablo ordena. Sistemáticamente va ordenándolo todo. Le da esta teología pastoral aquí a Timoteo. ¿Para qué? Para que Timoteo lo aprenda. Mira cómo conducirte dentro de la iglesia. Le habla hasta de esas mujeres que en ese tiempo querían aprender. Que llegaron todas las escuelas y ellas querían aprender, pero dice que como ellas estaban así desalborotadas que querían aprender, había muchos falsos maestros que se la llevaban, la engañaban y se la llevaban, y dice, ellas siempre tienen deseo de aprender y van de casa en casa, y estos falsos, hasta con eso le digo a Timoteo, ten cuidado con eso, abre los ojos dentro de la iglesia. Todas esas cosas lo instruyó Pablo y hoy no queda esa enseñanza. ¿Por qué? Porque usted ve cómo nuestro pastor se conduce. Nuestro pastor es ahí, de lejitos, solamente mirando. Todas esas cosas son bíblicas. Todas esas cosas están aquí. Si usted quiere leer ese libro de Timoteo completo, completico. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me puede decir, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Sí. Amén. Hermana Kiss. Yo creo que... sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Que Dios me permitió ir a aquel país de la hermana Carla. Como la hermana dice, no mencionemos muchos nombres. Pues. Y mire, hermano, se asombra cualquiera de tanta sabiduría en esos ministros, hermano. Cómo estudian y se internan. Y es bonito internarse y estudiar la palabra, porque en Santo Domingo lo hacen.
se internan por un año, hermano, en un colegio bíblico. ¿Y qué no aprenden ahí? Salen graduados. Pero la unción de Dios, hermano, en ese país, yo fui a varias iglesias y ¿sabe qué, hermana? Increíble. Usted dirá, yo sé que usted no lo va a dudar, porque uno no viene aquí a hablar mentira, ¿verdad? Pero Dios dio algo a través de nosotras ya, que esa gente decían que querían una iglesia, luz en las tinieblas, hermano. Fuimos a San Pedro Sula, no, ya dije, y ahí se reunieron un grupo para esperarnos, y ahí cayó la unción de Dios, hermano. Y qué cosa más grande es la unción de Dios. La unción es diferente a la letra, hermano. Es bueno saber mucho. Y es bueno, mire, los estudios. Es bueno, tú es que puedes estudiar la palabra porque hay que prepararse. Pero como usted dijo antes, sin unción está muerto todo. Eso abunda en muchos países, hermano, muchas iglesias. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos esa unción que nos la dio el Espíritu Santo. Y que no la vamos a vender ni la vamos a dejar en ningún lado. Por nada de este mundo. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Amén. Lo que le estaba diciendo, hermano. Que la unción es la que pudre el fruto. Bendito sea Dios. ¿Alguien me puede leer, por favor? Jenny, una pregunta. ¿Tú crees que la unción se puede fingir? No, Imposible. imposible. No se finge. Eso, claro que no. Quizá muchos lo harían, pero el que tiene visión de Dios sabe que no, ¿verdad que sí? Porque mucha gente habla ¿cómo se dice? La gente piensa que por hablar fuerte en el micrófono y respirarle fuerte al micrófono, eso es la unción. Y quizá otro que está allá dice, wow, mira cómo habla y este y que lo otro, pero el que en realidad tiene el Espíritu Santo y sabe lo que es la unción, eso no se puede fingir. Eso no se puede. Bendito sea Dios. Usted misma me puede leer el 3, por favor. De Timoteo. De primera. Tú dices capítulo 3. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde tú quieres que yo lea? Solo el 3. Hasta el 7. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te digo, Jenny? Le dijo hasta el 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Esto aquí, cuando dice, si alguno anhela obispado, usted sabe que los apóstoles fueron los originales que fundaron las iglesias. Y dice que ellos escogían ellos mismos eran los que escogían los líderes y los maestros. Cuando Lucas escribió el libro de los Hechos y Pablo escribió a Filipenses y Timoteo, se le pusieron nombres de obispos y de ancianos a las personas, a los líderes, a los que eran los líderes, no pastores ni nada de eso, sino obispos y ancianos. Dice que después de 70 años, aproximadamente en el 125 después de Cristo, los obispos y líderes se escogían como cada quien quisiera y ellos mismos ponían los líderes y los nombres a los diáconos y todo eso, bendito sea Dios. Y esto aquí
Esto es como enseñándole a Timoteo un modelo de iglesia. Usted ve, esto tiene que ver con la teología pastoral de hoy día. ¿Cómo se organiza la iglesia? Usted ve que Pablo tenía en cuenta en su mente todo lo que usted está mirando hoy. Lo que pasa es que hoy se ha desarrollado más. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en otros tiempos. Y me gusta mucho porque dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. ¿Ya ven? Todas estas cosas se tienen pendientes. Marido de una sola mujer. Es decir, que aquí no hay vuelta floja con el matrimonio. Marido de una sola mujer. Yo sé que esto va a salir allá y se ve que a muchos no le va a gustar. Pero de que esta es la palabra. No lo dice Jenny, lo dice la palabra. Una persona que gobierne la iglesia no puede tener dos mujeres, una aquí, la otra allí. Tiene que ser un solo, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque con lo único que Cristo compara la iglesia es con el matrimonio. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como el marido es cabeza de su hogar, Cristo es cabeza de la iglesia. Si usted se va a ver las leyes del matrimonio, ya hemos dado el matrimonio sin fines de veces, solamente estamos dando un breve espacio. ¿Para qué? Para que una gente no lo venga a confundir. Porque la gente cree que no, si se casó 2 o 3 veces, o Dios lo va a matar físicamente. No, usted no se va a morir físicamente. Espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted sabía la verdad. Ahora, usted viene a Cristo, procure no hacer lo que usted hacía en el mundo. Usted queda exento. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo cometíamos pecados que ni alcanzábamos. Pero ahora viniendo a Cristo, sabiendo la verdad, usted y yo no podemos cometer esos atravíos otra vez, bendito sea Dios. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso le da a usted, viendo usted su casa y sus hijos como un loco, andando así. Pero usted sabe que cuando ellos eran pequeños, usted lo guiaba, usted lo llevaba, usted lo instruyó en lo que era el camino. Ahora, sus hijos crecieron, no quieren ser cristianos, ellos saben la palabra. Yo me quería volver loca al principio. Yo decía, bien, ¿cómo es? Yo lo guié. Yo les di palabra de Dios. Ahora les toca a ellos como adultos seguir la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Dice, no un neófito. Un neófito es una gente nueva en el Evangelio. Una gente recién convertida. De ninguna manera usted le puede dar un cargo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene que fundamentarse primero en lo de Dios. ¿Por qué? Porque usted le entrega un cargo. No vaya a ser que esa persona se envanezca y se crezca, mira, entré nuevo y ya me entregaron. Entonces, dice que caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque usted sabe que, ¿qué fue lo que el diablo lo detonó? No fue el orgullo. Dice, no sea que envaneciéndose, se le suban los humos a la cabeza y Satanás lo tumbe. ¿Por qué? Porque entré nuevo y ya soy un ministro. Ya soy un obispo, ya tengo un cargo. No, es necesario que esa gente eche raíces. ¿Para qué? Para que gobierne bien lo de Dios. Bendito sea Dios. Todas estas instrucciones se las da él a Timoteo. Dice, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y a estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas,
no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Para citarlo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande, que es el misterio de la piedad. Amén. Sí, usted sabe, hermana Jenny, que en Palestina, en el tiempo antiguo, a un hombre, por eso dice la palabra, de una sola mujer, porque en Palestina era abierto y legal que un hombre tuviera las mujeres que pudiera tener. Entonces, Jesús fue que le puso control a eso. Cuando Jesús vino con el evangelio, le puso un stop. Y ahí está dando esos requisitos. Pues usted sabe las leyes que habían antes. Explíquele más. Sí, porque cuando Moisés, usted sabe que Moisés dio carta de divorcio, por eso mucha gente hoy en día toma ese versículo bíblico y tiene el relajo de casarse y recasarse. Y ya no, porque Moisés le dio carta de divorcio, pero usted sabe por qué Moisés se la dio, por la dureza de los corazones de ellos mismos. Porque ellos eran duros de corazón y ellos querían cambiar sus esposas por cualquier cosa. Ya está vieja la cambia. Entonces no querían entender. Entonces Moisés le dijo, toma la carta de divorcio. Entonces querían tener eso como un relajo. Pero cuando Jesús vino, las cosas cambiaron. Todavía usted ve que a muchos les suena duro un segundo matrimonio. A mí la Biblia nunca me ha hablado de un segundo matrimonio. Yo he buscado la Biblia, yo he leído la Biblia completa y nunca me ha hablado de un segundo matrimonio. Nunca. Nunca. Lamentablemente para lo que nunca me ha hablado de un segundo matrimonio. Ahora, en el mundo usted sabe que usted hizo de todo. Aquí en Cristo somos nuevas criaturas. El que lo tuvo allá afuera, que pasó lo que pasó afuera, aquí es diferente. Después que usted se convierte, procure no hacer aquí adentro lo que se hacía allá afuera. ¿Por qué? Porque ya aquí sabemos la verdad. Allá afuera nos casábamos y nos dábamos en casamiento, aquí es diferente. Aquí usted está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que tener buen testimonio de lo de allá afuera. Pero mire, ese evangélico se casó 2 veces. No, usted, y allí en el mundo usted se casó 5. Pero aquí en Cristo es una sola vez. ¿Para qué? Para que usted no caiga en descrédito, como dice ahí, o en desacredito de lo de allá afuera, que lo estén señalando. Pero lo mismo que él hacía aquí lo está haciendo allá. Entonces muchos no vienen al evangelio. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos haciendo lo malo también. ¿Usted entiende? Bendito sea Dios. Hermano Máximo, ¿quiere decir algo? Yo le bendiga, iglesia. Hay una palabra que hoy en día se suena mucho entre el pueblo de Dios, no digo aquí, pero en el pueblo. Y es que se ha infundido esa palabra de que dicen, cuando una persona le dice a otro algo, dicen, bueno, a mí no me importa lo que la gente piense y diga de mí, a mí lo que me importa es lo que Dios diga y piense de mí. Pero hay algo, si Jesús era nuestro ejemplo a seguir, el mismo Jesús en una ocasión agarró y habló con los discípulos y le dijo, vengan acá, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Bueno, uno que Elías, otro esto, otro el otro, ok. Pero ¿quiénes? Ahora yo le voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Bueno, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, a Jesús, ¿qué yo quiero decir? Que a Jesús sí le importaba qué decía el pueblo, porque él quería, aleluya, él quería saber, él quería entender que si el pueblo estaba viendo algo que él a lo mejor no se había dado cuenta. Entonces hoy en día, si yo pongo a la iglesia a que saque cosas, por así decir, la mala, van a sacar 3 hojas, una mascota. Pero cuando soy yo que digo, Máximo, saca los errores tuyos, yo voy a sacar 3, bueno, esa y esa.
Pero entonces Jesús va, ok, díganme ustedes quién es. Entonces, hay veces que la gente dice, bueno, varón, como que yo lo veo a usted como medio raro. Medio raro. Bueno, yo me voy a examinar. Porque el mismo Pedro, antes en el proceso ese de cantar el gallo, las personas se le acercaron. Oye, tú como que eres uno de ellos. Había algo en Pedro, la forma de hablar, la forma de expresarse a la majá, la disciplina. Entonces hay veces que uno dice, oye, a mí no me importa lo que tú digas. No, presta un poco de atención a lo que están hablando, porque es que tú no eres humilde. No, espérate, que yo no soy humilde. Oye, Espíritu Santo, Él me dijo que yo no soy humilde. Tú que escudriñas los corazones, déjame entender a mí qué es lo que pasa. No, a mí no me importa. No, a Jesús sí le importó. A Jesús le importó. Y si Él es nuestro ejemplo a seguir, tenemos que no evadir esa palabra. Que Dios le bendiga. Gracias, Max. Santo. Eso es así. Y es muy importante. Los otros días hablábamos de eso, yo no sé si se acuerdan. Que algunas veces nosotros nos sentimos mal si alguien dice un comentario negativo. Generalmente usted y yo somos humanos, la carne no le gusta que nadie comente negativo. Pero yo me he dado cuenta de una cosa.